Quiero empezar mi canal compartiendo con ustedes una historia que es muy personal. No soy una persona, honestamente, como muy asidua a compartir mi vida privada, así que siempre hablaré con mucho respeto. Um, Sobre todo también porque soy una persona bastante tímida. Entonces, como hablar de estas cosas me duele, pero forma parte de mi historia. También es una de las razones por las cuales yo también me decidí a abrir mi canal. Básicamente, yo de niña siempre me gustó el arte. Siempre me gustó las manualidades, pintar, dibujar, whatever. Y de hecho, bueno, yo conozco el arte porque nos mudamos a casa de la tía de mi papá. Y un día, bueno, no un día, sino que ese mismo día que llegamos, yo me pongo, era chiquita, tenía como 6 o 7 años, me puse a caminar por toda la casa y dije, ay, es que es muy grande, ¿no? O sea, este pasillo está enorme, una casa antigua, así como las que ven en las telenovelas de la gente rica. Y me puse a recorrer el baño, el cuarto, la sala, la cocina, y luego descubrí que fuera del baño estaba como un pasillo que tenía un umbral así como en arco, y yo entré ahí y vi, o sea, prendí la luz y vi un escritorio, una silla, dos muebles rectangulares que tenían cajones y puertas a los laterales y un librero que se cierra con llave y tiene, pues, las puertas tienen cristales. Yo me acerqué a uno de los muebles rectangulares y me dio mucha curiosidad. Entonces yo, pues tenía una llave, una de estas puertecitas. Yo le doy vuelta y había varias cosas ahí. Entonces me llamó mucho la atención. De hecho, escribí un blog post de esto porque fue como que el momento que me cambió la vida para siempre. Cuando yo abro una de estas puertas, yo veo unos libros de Pinacoteca del Arte, que de hecho los tengo guardados. Um, y yo empiezo a hojear uno de estos libros. Yo sentí algo tan maravilloso adentro de mí, porque por primera vez veía una pintura y eso me emocionó muchísimo. Y recuerdo que sentí algo, o sea, sentí algo en mi alma y dije, no inventes, o sea, yo quiero ser pintora. No voy a como a parar a contar específicamente todo lo que pasó en este encuentro, porque tengo un blog post que me gustaría que leyeran. Es para no hacer este video tan largo. El punto es que pasa el tiempo, termino la primaria, luego la secundaria, y estando yo en la secundaria, yo quería entrar a una preparatoria donde iba a ver arte, ¿no? Era una preparatoria en un instituto de arte, y le digo a mis papás, yo quiero estudiar ahí, y me dice así muy tajantemente mi mamá, no, esas son estupideces. Los artistas se mueren de hambre, o sea, eso hazlo como hobby. Pero yo era una persona muy sensible y yo no me había dado cuenta en este punto de mi vida que yo sentía las emociones de una forma tan exacerbada que mucho de lo que me decían como que yo me lo guardaba. Y así pasó, o sea, cuando mi mamá me dice eso, o sea, a mí se me rompió el corazón. O sea, y yo pues era una niña, no podía gestionar las emociones, no sabía ni gestionar qué hacer en una situación así. Y como me dolió tanto, yo como que me enojé con mi creatividad y lo único que hice fue simplemente un día llegar a mi casa
y tirar todo lo que tenía de arte. Para dibujar, para pintar, para hacer manualidades, todo lo tiré. Y yo me hice la cabeza en ese entonces a la idea de que yo no merecía eso y que tenía que tener una vida como que súper triste, ¿saben? Viviendo. En ese entonces también tenía tenía esta idea de que trabajar duro era lo peor que te podía pasar en la vida, porque era siempre infeliz y miserable. Y yo crecí con eso. Y luego que te dicen que no puedes hacer lo que tú quieres en tu cabeza, pues te duele. Sobre todo porque eres un niño, adolescente, y no entiendes muchas cosas de la vida. El punto es que me duele tantísimo que yo me empiezo como a aislar de todo. Empecé a ser como, ya era una persona tímida, pero empecé como a alejarme de todos, a simplemente tratar de enfocarme en ser perfecta, en tener las mejores notas en la escuela, en siempre cumplir con todas mis tareas, ser responsable y demás, pero me olvidé realmente como de vivir mi infancia, mi adolescencia, por tratar de cumplir con las expectativas de otros y yo ser vista a través de ellos, que me aceptaran. Y me dolió muchísimo. Y me fui guardando tanto eso, que llegó un punto que cada vez que yo quería volver a hacer algo creativo, sentía una resistencia muy grande. Y yo dije, uff, ¿pero por qué? O sea, no lo entiendo. Y me fui guardando tantas cosas, o sea, de verdad, muchísimas, que llegó un punto en el que empecé a sentir de la secundaria y la preparatoria que no sabía qué hacer con mi vida. Me sentía tan confundida, me sentía dolida, sentía que no servía para nada, que nada me llamaba la atención. Pues sí, la verdad, me perdí el gusto a la vida. Y me empecé a sentir tan triste que todos los días yo cuando amanecía, lo único que pensaba es, Dios mío, ¿cuándo va a ser mi último día de vida? Yo ya no aguanto esta existencia. Es lo peor del mundo. O sea, ya no la soporto, no la quiero vivir. Es horrible, porque me sentía muy vacía por dentro. No sé si ustedes se han sentido así. Ay, Dios mío, siento que se me cierra la garganta porque son cosas dolorosas que apenas estoy tratando de entender. Y por eso quiero compartirles, porque sé que hay mucha gente que se siente así. Pasan años y estando yo en la preparatoria empecé como a sentir por primera vez como una enorme desesperación y una incertidumbre muy grande en la garganta y en el pecho. No sé cómo describirlo. Porque yo iba a entrar a la universidad y ya estaba en la prepa. Y tenía que elegir lo que iba a dedicarme el resto de mi vida. Al final terminé estando en varias universidades porque realmente no sabía qué quería. Y no, en ese momento no me había puesto yo como a pensar qué quería hacer de mi vida. O sea, siempre supe que arte, pero yo sabía que me iban a decir no, rotundamente. Así que después de una, dos, tres universidades, porque dije, tal vez me dedique a ser abogada. Solo duré 3 días, porque me sentí tan fuera de lugar y yo dije, no pertenezco aquí. Esto yo no es lo que quiero. Luego pasan unas semanas y me dice, date a la oportunidad, investiga todas las carreras hasta que encuentres algo que te llame la atención. Y finalmente opto por ciencias de la comunicación, porque me gusta leer muchísimo, desde que tengo como 6 años, y me gusta mucho escribir. Y ya opté por esa carrera. Tenía también cosas visuales, arte y fotografía y demás, pero no estaba tan enfocado en eso, pero tenía algo que ver.
El punto es que entré a estudiar ciencias de la comunicación, pero yo seguía sintiendo este enorme dolor dentro de mí. ¿Saben? Como si tuvieras que suprimir siempre tu verdadera esencia para poder entrar en los cánones que te dice la sociedad. No es que esté mal, creo que la rutina y el orden nos sirven de algo, pero creo que cuando es tan excesivo que quieren que seas algo o alguien en la vida, empezamos a tener un montonal de dolor, de heridas que no entendemos o que tal vez en el fondo sí sabemos que son, pero no queremos enfrentarnos a ellos porque nos da miedo saber la respuesta, saber el origen y el porqué de todo lo que nos duele. Así que yo lo dejé durante mucho tiempo. Yo seguía en la carrera y seguía sintiendo demasiado dolor. Yo quería reconectarme de verdad con mi creatividad y sentía que no podía porque hacía años atrás que yo había roto con ella. Y no entendía por qué sentía como este impedimento a la hora de crear arte de nuevo. De esta universidad, de la primera a la que entró, en la de comunicación, me quedaba algo lejos de mi casa, entonces decido, después de un año de estar en esta carrera, cambiarme a otra que estaba más céntrica. Entonces, conocí a otras personas, disfruté, aprendí muchas cosas, pero seguía sintiendo como este vacío. Empezamos a tener proyectos y demás, y me gustaba la parte como de ponerle creatividad al escribir, al investigar, al grabar y fotografiar. Pero me sentía muy incompleta. Y no, cuando pasan muchas series de cosas, y yo por azares de la vida, que es algo que no quiero contar porque es demasiado privado, yo termino regresando a mi otra universidad, a la que estudié ciencias de comunicación por primera vez. Y yo ya en este punto yo ya sentía que en cualquier momento iba a explotar, que ya no podía. Y una de estas ocasiones que estaba ya en la uni, de repente un día siento que ya no puedo más. Y le aseguro, me sentía tan abrumada que no quería estar ahí. No quería ni conocer a la gente, porque cuando vuelvo a regresar, en mi salón solo éramos 5 personas, pero incluyéndome, y cuando tenemos que tomar como materias de tronco común con otras carreras, nos juntaban con otros salones, obviamente. Y yo no quería hablar con nadie, no porque me cayeran mal ni nada, es que de verdad estaba internamente muy mal. Y en este punto yo empezaba a sentir que había veces en las que sentía una angustia tan grande que yo quería gritar, que quería llorar, pero no podía, porque no me permitía a mí misma nunca mostrar mis emociones ni mis sentimientos con nadie. Ni siquiera me permitía llorar y tenía la cara siempre como poca, que no se supiera nunca qué estaba pensando, ni sintiendo, ni nada. Siempre era amable y respetuosa con la gente, pero nunca les permitía como que tuviéramos un vínculo como más profundo. Y cuando yo ya
que me regresaba a esta escuela y que me sentía así súper mal, de repente me dicen que hiciéramos educación física. No me molestaba el hecho de hacerlo, pero sentí una enorme fatiga mental. Estaba tan cansada, tan llena de hartazgo, que no tenía ganas de nada, de absolutamente nada, porque ya no podía más. Y en la universidad donde yo estaba, porque esto fue meses antes de que iniciara la pandemia, hay un kiosco. Ahí estaba una maestra y yo simplemente me acerqué a sentar y de repente empecé a llorar. Y no sabía por qué. No lo entendía. Se me cierra la garganta. Perdón. De repente esta maestra me dice algo que nunca se me va a olvidar en la vida. Me dice, ¿sabes qué, Itzel? Llega un punto en la vida en la que uno tiene que decidir qué hacer con su vida. Deberías de ir con un psicólogo a sacar toda la porquería que llevas dentro, que no es tuya, es aprendida y que ya no necesitas más en tu vida. En ese momento yo no lo entendía, sino que pocos, yo creo que más o menos, ¿qué será? Como un mes después, inició la pandemia y yo dije, bueno, por una parte, qué bueno, ¿no? Voy a estar en mi casa sin sentir como este agobio de estar rodeada de gente. Voy a tomar mis clases, todo bien, en línea, genial. Pero al cabo de unas semanas empecé a sentir una angustia y una ansiedad y unas ganas de gritar, como no tienen una idea. Y es que durante tantos años de mi vida nunca quise enfrentar todas las cosas que me dolían, ni las heridas, ni nada. Y durante la pandemia no tuve otra opción. O sea, tenía sí o sí que enfrentarme a eso que me dolía. Porque mi escudo era irme a la escuela, era cumplir con mis tareas, con mis trabajos, ser aplicada. No era aplicada, era mi forma de esconder todo lo que me dolía a través de algo que no me hiciera pensar en ello. Y básicamente, así es como inicia como este proceso en mi vida en el que yo no sabía qué hacer y todo era un caos. Hasta aquí quiero dejar este video, porque después me sucede algo que lo voy a compartir en el siguiente video. Así que espero que les guste. Yo sé que hay mucha gente allá afuera que está pasando por cosas mucho más fuertes que yo y que no saben qué hacer y que se sienten desesperados, llenos de angustia, de incertidumbre, que quieren gritar, que quieren llorar. No están solos. Yo también me he sentido así y hay mucha gente que se siente así. Así que espero que haya más empatía en el mundo y espero que sepan que a pesar de todo lo que les toque pasar, vivir y sentir, siempre hay una salida. Así que con esto quiero terminar este primer video. Yo sé que tal vez puede ser confuso. No quería grabar este video y hacerlo como súper estructurado. Quería que fuera genuinamente yo el que contara como esta parte que es dolorosa para mí y compartirlo con ustedes. Así que bueno, esto es el primer video de no sabía qué hacer con mi vida, para que entiendan un poco mi historia, ¿ok? Así que muchas gracias, dearies, por ver este video hasta el final. Y gracias.